Espero estén bien. Hoy vamos a iniciar la clase número 3 correspondiente a la parte de electricidad automotriz. Para los jóvenes que están siguiendo estos videos, estas clases del programa de articulación media técnica, quiero que sepan que lo estoy haciendo de la forma más sencilla, de la forma más fácil, sin tener que ver con fórmulas matemáticas, con fórmulas físicas, para que se nos haga mucho más fácil el aprendiz. Sé que en las condiciones en las que estamos es muy difícil la interconexión para muchos y la investigación pues las redes están un poco difíciles. Bueno, en la clase número 3 vamos a ver lo que son relés y conexión de algunas luces, algunos tipos de conexiones de luces. Vamos a estar analizando cómo es una bombilla, una lámpara incandescente, cómo este dispositivo produce luz a través de la corriente eléctrica. Y vamos a ver algunos circuitos en los que van a estar bastante involucrados este tipo de dispositivos. Para iniciar, yo quiero que hablemos del componente más importante que existe en las instalaciones eléctricas. En todos los campos, en todos los sectores, ya sea automotriz e industrial, se utilizan los relés. Hoy día los relés son unos dispositivos eléctricos que funcionan como un interruptor magnético para abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica. Pero nuevamente repito, este dispositivo es accionado de forma magnética. El relé permite abrir y cerrar unos contactos que tienen internamente por la acción de una bobina que cuando recibe corriente forma un electroimán y hace que una platina mueva de un lado al otro y pueda trasladarse o pueda trasladar la corriente de un sitio a otro. Son conocidos también como relés electromagnéticos o relevadores. Si nosotros miramos en la parte de abajo un relé, nosotros vamos a encontrar esta figura que tenemos aquí. Estos son 4 contactos. Ya voy a hacer para la próxima semana una clase presencial práctica en la que voy a ponerlos a trabajar con este dispositivo. Vamos a hacer varios circuitos de luces e incluso voy a trabajar con 2 relés. Nosotros podemos hacer con los relés todo lo que se nos venga a la imaginación, siempre y cuando conozcamos su funcionamiento. Bien, para poder identificarlo, si nosotros miramos el relé, lo ponemos de frente hacia nosotros, por la parte inferior, que ya lo veremos más adelante de forma presencial en un video que voy a grabar esta semana para ustedes, vamos a ver 5 contactos, 5 conectores, 5 patitas, como queramos llamarla. Estos son generalmente en algunos dispositivos que son más finos, más costosos, son de cobre, en algunos son de otro metal, de latón o algo así por el estilo. Pero lo que interesa es para que ustedes aprendan a identificar los componentes internos del relé, lo siguiente. Hay unos de 4 contactos que no trae esta del medio, esta del centro. Esta del centro es la 87A. Aquí no tiene la A, pero es 87A. Entonces, mire que la del medio va de forma horizontal. Enseguida la de arriba es 87 solamente. 87 solamente. Entonces, tenemos que la del centro es 87A y enseguida la de arriba es 87 sola. Pero miren que esas dos están de forma horizontal. Las platinitas o las plaquitas o los conectores están de forma horizontal. La de los lados están de forma vertical.
Esta es una forma que yo les estoy tratando de enseñar para que ustedes puedan identificar el número del componente, porque vamos a depender, mientras estemos trabajando mucho, vamos a depender de estos números. Entonces es importante ver que a los lados hay dos, el 85 y el 86. Enseguida la otra que está en la parte de abajo, que también está vertical, es la número 30. Es la número 30. Repito entonces, la del centro 87A, que está horizontal. Enseguida la de arriba, que está horizontal también, esta es 87 sola. La de los lados, que están horizontales, la de la derecha es 85 y la de la izquierda es 86. Enseguida la de abajo, que está también vertical, es 30. Ok, vamos a ir acá. Esto es una gráfica de cómo está conformado internamente el relé, lo que hay dentro de él. Un relé puede tener un costo, por muy económico, 8,000, 7,000 pesos. Usted, cuando tenga la oportunidad de conseguirse en un taller automotriz uno que esté averiado, pueden regalárselo para que usted le quite la tapita superior y pueda ver lo que tiene internamente. Tiene una bobina. Esta bobina, imagínense que usted cogió este hilo, comenzó por aquí y empezó a enrollar vueltas, cierta cantidad de vueltas, pongamos 200 vueltas. El otro extremo del hilo de cobre es este que está acá. Entonces tenemos entrada y salida. Entonces una sería 85 y la otra sería 86. Repito, una sería 85 y la otra sería 86. ¿Qué trato de decirles con esto? Con esto trato de decirles que el 85 y el 86 son las corrientes que excitan o energizan la bobina. O sea que si yo meto aquí o conecto, como querramos decir, en el 86 positivo y en el 85 conecto negativo, se energiza la bobina. Cuando la bobina se energiza, forma un campo magnético. Al formar un campo magnético, forma un electroimán. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces tenemos 85 negativo y 86 positivo para energizar la bobina y formar un campo magnético o un electroimán. Bien, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando el 87 y el 30 y el 87A. Entonces el 87A va a ser este que está aquí de primero, el 30 va a ser este que está acá y el 87 solo va a ser este que está acá. Entonces siempre la corriente que nosotros queremos sacar por el 87 tiene que entrar por el 30. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 30 va a ser entrada de corriente y el 87 va a ser salida de corriente. Nótese algo. Mientras la bobina no tiene energía o no tiene corriente, no está energizada, no tiene campo magnético, la plaquita 30 siempre va a estar pegada al 87A. De tal manera que si yo meto una corriente aquí y no está energizado la bobina esta, no hay campo magnético, esta corriente me va a salir directamente por acá por el 87A. ¿De acuerdo? Pero si yo meto una corriente por el 30 y energizo el 85 y el 86, este campo magnético va a ser lo siguiente. Mire, al formarse el campo magnético, el electroimán, esta plaquita va a verse obligada a tener una atracción y bajar. Al bajar, está conectado aquí y empuja la platinita esta metálica hacia acá, de tal manera que va a obligar a la corriente que entre por el 30 a que me salga por el 87 solamente.
En el ejercicio, ¿cómo sería? Ya vamos a tener la oportunidad en la próxima clase de hacerlo en la práctica. En el ejercicio sería, aquí tengo una lámpara, mire. La lámpara, el polo negativo está conectado a masa, tierra. ¿Qué necesita para que prenda? Solamente necesita el positivo porque ya tiene tierra. Mire que ya aquí el 85 también tiene tierra, está conectado a negativo. Y mire que estamos metiendo 30 de la batería, por el 30 estamos metiendo corriente de la batería. Entonces, si estamos energizando la bobina con negativo, ¿qué necesitamos para que se forme el campo magnético que le entre el positivo aquí? Entonces, cuando yo activo el switch, esta corriente entra aquí, energiza la bobina internamente, hace que esta plaquita baje y la corriente que está entrando por aquí me va a salir por el 87A, lo que me va a obligar a que la bombilla encienda. Entonces, el dispositivo va a hacer un cambio, va a hacer un paso de la corriente a otro lugar, de tal manera que lo va a hacer por campo magnético. Esto se hace para conservar los interruptores, no haya recalentamiento en los cables por el arco que se forma entre un contacto y el otro. Ya vamos a analizar un poco más el funcionamiento del relé, pero le voy a dedicar un poco más de tiempo porque este dispositivo va a ser muy utilizado y lo vamos a estar utilizando en nuestras prácticas diarias de clases. Entonces quiero que aprendan el funcionamiento. Si conocemos el funcionamiento de los relés, somos capaces de reparar cualquier avería, porque los relés generalmente son los que se dañan cuando en un circuito pues está utilizándose este tipo de dispositivos. Veamos aquí. Aquí tengo el relé en la parte de los contactos. Mire el 30. O sea, aquí está el 30 siendo alimentado a través de un fusible. Aquí está llegando la corriente. Solamente llega hasta ahí. Ella debe salir por el 87. ¿Para dónde? Para poder encender este par de lámparas. Este par de cables que están sueltos aquí significan que ya están conectados al negativo. Porque recuerde que el negativo siempre está en todo el chasis, en toda la carrocería del vehículo. Todo eso es de polaridad negativa. Entonces mire el 86. El 86 ahora aquí está en negativo. Porque yo puedo también utilizar negativo por el 86 o negativo por el 85. En este caso lo estoy haciendo por el 86. Estoy colocando negativo. Es el mismo negativo que está aquí, es el mismo negativo que está aquí, es el mismo negativo aquí de la batería, porque aquí está tomado al chasis, está sujeto al chasis. Entonces, ¿qué se necesita para que se energice la bobina que está dentro del relé y se forme el campo magnético? Se necesita que le entre corriente al 85. Entonces aquí tenemos de la fusiblera es como si lo tomáramos de aquí. Lo estamos tomando de la fusiblera porque pasa por un fusible para proteger el circuito, pero es igual como si lo tomáramos de aquí. De la fusiblera pasa un switch. El switch es el que nos va a habilitar la corriente, el paso de corriente. Cuando lo habilitamos, ¿qué estamos haciendo? Inmediatamente estamos energizando ahora por el 85 con positivo, de tal manera que internamente se va a formar el campo magnético y la corriente que está aquí me va a pasar al 87 y me va a encender las bombillas, tal como sucedería en este caso que está aquí. Igual, mire, 85 negativo, 86 positivo. Cuando energizo la bobina, la corriente que está en el 30 va a salir por el 87 y me va a encender la lámpara. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad de hacerlo en la práctica, porque voy a empezar a grabar la próxima clase para que ustedes, muchachos, puedan practicar en sus casas viendo la próxima clase, que va a ser bastante práctica. Pero esa es la forma como se trabaja con los relés. Aquí coloqué un circuito de bocinas, porque nosotros podemos ponerle relé o podemos ponerle no. En los circuitos viene la bocina o el pito, como lo conocemos también, viene con relé. Las luces, las exploradoras,
En fin, hay tantos dispositivos que llevan relé para proteger los circuitos. Entonces, en este caso tenemos el de la bocina. Mire, ¿eh? Aquí tenemos batería aquí manda al chasis a través de un fusible. Mire qué hace esto, vean. El positivo alimenta las cornetas, pero también alimenta el 85. Aquí este relé está excitado por masa. El 85, ¿qué se necesita para que se energice la bobina y forme el campo magnético? Que el 86 tenga el negativo. Entonces mire que el negativo le entra por medio de este pulsador. Cuando yo acciono este pulsador, o sea, el botón del pito, estoy energizando la bobina aquí. Le estoy mandando el negativo porque ya tiene el positivo, y este mismo positivo es el que va para las cornetas. Pero mire qué es lo que va ahora a accionar. El negativo es lo que le faltaría a las cornetas para que piten, para que suenen. Está separado por medio del 30 y el 87. Mírenlo. Cuando yo acciono el botón, forma el campo magnético aquí y hace que esta plaquita baje y el negativo lo mande derecho por aquí y llegue a las cornetas y estas suenen. Bueno, se lo estoy explicando de forma teórica, pero ya vamos a tener la oportunidad, nuevamente repito, ya lo he dicho varias veces, que lo vamos a hacer en la práctica. Es muy bonito poder practicar con los relés, porque con los relés podemos hacer miles de experimentos. Con los relés podemos hacer hasta conexiones con 110 voltios, 12 voltios, fuentes reguladas, poder que un bombillo prenda mientras el otro apaga. Y sé que vamos a tener la oportunidad de practicar bastante con los relés, porque tenemos que conocerlo bien, porque en las conexiones eléctricas de los automóviles se manejan mucho, e incluso a nivel industrial, porque hay relés que son unos tipos de relés industriales. Aquí quise grabar un video animado que encontré en internet para que ustedes vean el funcionamiento del relé. Aquí observen que está la batería. Esto es un pulsador como el que utilizamos en el pit, o un interruptor. Imaginemos que no es un pulsador sino un interruptor. Entonces mire, este es el 85, 86, 85. O sea, esta es la bobina que es alimentada por la batería y accionada por el interruptor para que forme el campo magnético. Mire que mientras voy a colocarlo aquí en cero nuevamente. Mire que mientras esto no está energizado, la plaquita que une el 30 está pegada siempre al 87A. Al 87A, acá. Cuando lo accionamos, entonces ella pasa a lo contrario, se pega al 87. Recuerde, repito, mientras no esté energizado el 85 y el 86, o sea, la bobina, este conector interno va a estar pegado al 87A. Vamos a verlo en el video animado y ahí miraremos. Ustedes van analizando el funcionamiento. Entonces observe que pudo funcionar. Hubieron dos circuitos, uno con dos bombillos y uno con un solo bombillo, que también lo vamos a hacer en la práctica. ¿Ok? Pero creo que hasta allí yo sé que todos entendieron. Y usted sabe que estas cosas de la parte eléctrica, la parte mecánica, hay que practicarlas mucho. Pero mi interés es que conozcan para qué sirve cada uno de los conectores del relé y se consiga un relé y empiece a practicar. Muy bien. Entonces, vamos a analizar algunos dispositivos. Que entran a formar un juego muy importante en los circuitos de un automotor. Cuando hablo de un automotor me refiero de un equipo pequeño como una motocicleta hasta una excavadora hidráulica,
muy grande que tienen todos estos componentes. Son necesarios, pero vamos a analizar uno por uno para poder entonces explicar cómo entra cada uno a funcionar en un arnés o en un diagrama eléctrico, ya sea de luces, ya sea de direccional, ya sea de parqueo, ya sea de freno, reversa, etcétera. Tenemos los interruptores. Voy a hablarle aquí en esta diapositiva de los interruptores, o más bien de todos los componentes que son universales, o sea, los primeros que salieron. Es más, todavía se consigue. Usted va a un almacén de partes eléctricas y usted consigue, deme un interruptor de luces universal y le venden este que está aquí o este que es más sencillo. Este porque tiene este potenciómetro para calibrar la intensidad de la luz del tablero, y este que no lo tiene. Pero este simplemente es un interruptor. Mire cómo aquí lo tengo, aquí tengo el símbolo del interruptor. Aquí está interruptor abierto, aquí está interruptor cerrado. Pero mire que este también es un interruptor de codillo. Este es un interruptor de tiro de luces. Es un interruptor universal que sirve para prender luces medias o cucuyos, como en algunos sitios se conoce, y luces largas o altas. ¿Ok? En los vehículos modernos, viene ahora al lado del timón, en un dispositivo que se llama comando, y este gira hacia adelante y hacia atrás, y aquí tiene luces, ahí trae exploradora, ahí trae cambio de luces, ahí trae direccional, en fin, vienen varios dispositivos dentro de uno solo. Sin embargo, acá son individual. Vamos a aprender también en la práctica cómo podemos reemplazar en caso de que se dañe un dispositivo de aquellos modernos. Se puede reemplazar por uno de estos que son universales, porque cumplen la misma función, solo cambian de figura, cambian de posición y así por el estilo. Bien, entonces ese es el interruptor. Ahora vamos a ver el cambio de luces universal. Este que está aquí es el cambio de luces universal. Este cambio lo utilizaban los vehículos en el piso y se accionaba con el pie. Esto es un interruptor doble. Sencillamente, aquí en el centro es la salida y estas dos son entradas. Si yo, aquí en el centro es la entrada y aquí a los lados son la salida. Si yo introduzco una corriente aquí en el centro, ella me va a salir por uno de estos. Imaginemos que sale por este. Cuando yo acciono y suelto, va a dejar de salir por este y entonces va a salir por este. En este, que es el moderno, simplemente hace un cambio arriba, abajo, y entonces hace el cambio de luces altas, bajas. Acá lo hace de forma también con el pie, acá lo hace con la mano. Pero este es el primero que salió y es un cambio de luces universal. Usted va a buscarlo y lo encuentra. Aquí lo tenemos en simbología, el símbolo de cambio de luces universal. Aquí tenemos la entrada de corriente y aquí tenemos las dos salidas de corriente. Ya tendremos la oportunidad de verlo mucho más claro adelante cuando estemos haciendo circuitos en la práctica para la próxima clase. Fusibles. Los fusibles, aquí quise colocarles el grupo de fusibles por colores para que tengan el código de colores de los fusibles. Hay muchos tipos de fusibles. Miren lo que aquí tenemos: el fusible Ato, el fusible Mini y así por el estilo. Hay fusibles como estos que están aquí, que son encapsulados en vidrio. Y en fin, cada uno tiene su forma de identificar el amperaje para el cual está diseñado. Los de vidrio lo tienen aquí en un lado de la cápsula. Tiene el número del amperio. Pero los que son de este tipo que está aquí, el tipo Ato, este fusible o el Mini, en la parte superior, mirándolo aquí como está aquí tienen una vista de la parte superior, viene el número del amperaje
para el que está diseñado ese fusible. Por ejemplo, el amarillo, cuando usted tenga un fusible amarillo, él siempre va a ser de 20 amperios. Cuando tenga un fusible blanco, siempre va a ser de 25 amperios. Cuando tenga un fusible verde, siempre va a ser de 30 amperios. Y así sucesivamente. 5 amperios, 7.5 amperios, los rojos de 10 amperios, los azules de 15 amperios. Pero, ¿qué función cumple un fusible? Bueno, un fusible lo que hace básicamente es proteger un circuito. Si usted analiza, aquí el fusible tiene dos patitas o dos conectores, pero están unidos por medio de un hilo metálico del mismo metal que está aquí en la patita o el conector, ya sea de aluminio, en algunos casos de cobre y así sucesivamente. De acuerdo al amperaje, así va a ser el grueso de este hilo protector interno. Observe este detalle. Vámonos al más pequeñito. El más pequeñito es el de 5 amperios aquí en este caso. El de 5 amperios, mire que el hilo es delgado, el hilo protector. El de 7.5 amperios, mire que va aumentando, es mucho más grueso. El de 10 amperios es mucho más grueso. El de 15 amperios es más grueso. Y así sucesivamente, entre más alto el amperaje, más grueso va siendo el hilo protector que trae el fusible. Por ejemplo, mire el de 40 amperios. Es un hilo el doble de grueso que este. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese es el que va a aislar el circuito en caso de que haya una avería. ¿Cómo así? Bueno, los fusibles son usados para proteger el cableado del equipo eléctrico del vehículo. Ellos están marcados, como ya les mostré, están marcados en amperios. Pero ¿qué es el amperaje? Bueno, ya nosotros habíamos hablado en una ocasión, en la primera clase, que la corriente eléctrica es el flujo de electrones libres a través de un conductor. Entonces, una corriente eléctrica consiste en un flujo de electrones. Ellos pasan a través de un conductor, de un metal, de un material conductor, o sea, el alambre. Por el alambre, por el cable, en este caso vámonos a esta figura de aquí. Por el cable pasa la corriente eléctrica, pasan los electrones. ¿Ok? Entonces, cierta cantidad de electrones que pasen por determinada unidad de tiempo por este conductor material es el que se llama en el Sistema Internacional de Unidades como amperios, cuyo símbolo es una A. Entonces, la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en determinada unidad de tiempo se conoce en el Sistema Internacional de Unidades o se mide como o en amperes o en amperios. Y el símbolo es la A. Lo que quiere decir que si el cable es delgado, pasan poquitos electrones, ¿verdad? O sea que el amperaje es más bajo. Entre más grueso el cable, entonces quiere decir que está diseñado el circuito para que fluyan más electrones. Va a tener un mayor amperaje. Si ustedes analizan el cable que conecta de la batería al chasis o al motor de arranque, es un cable 0 o 00. Es bastante representativo, bastante grueso. ¿Por qué? Por la cantidad de corriente, por la cantidad de electrones que van a circular por ese dispositivo. Pongamos un ejemplo de cómo funciona el fusible. Ahí en ese circuito tenemos, por ejemplo, aquí hay unas luces de freno. Entonces tenemos aquí la perilla de freno que cuando usted hunde el pedal, conecta el circuito. Aquí pasa la corriente de aquí a acá. Aquí hay un fusible protector de 10 amperios. Miren el cable que se está utilizando en número 16 o número 18. ¿Cuántas bombillas se van a encender? Se van a encender 3. La que está en el lado izquierdo, la que está en el lado derecho y la que lleva en
en la parte superior de la tapa trasera o de la colita trasera, de la visera trasera. Ahí, ese es el tercer stop. Este circuito está diseñado con todos sus cables, incluyendo el del fusible, para que solamente pase cierta cantidad de electrones y pueda encender estos 3 bombillos, que cada uno es de 32 watts. Ok, no hay problema. 10 amperios. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que usted le quiso colocar al carro una tira de luces atrás, alrededor de la tapa trasera, alrededor de la defensa, para que cuando usted frenara, ellas prendieran y el carro se iluminara en la parte trasera y se viera hermoso. Entonces, aparte de que este circuito está diseñado para que hayan estos 3 bombillos que cada uno consumen 32 watts, usted toma la corriente de aquí, tira un cable, el positivo, tira un negativo de aquí y coge y pone las 2 tiras de luces aquí. ¿Qué va a aumentar? Va a aumentar el consumo. ¿Consumo de qué? De corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los primeros días, hermoso, se ilumina la tapa trasera. Pero a los días puede suceder que se le puede quemar el fusible de 10 amperes. ¿Por qué se quema el fusible? Porque el circuito está recargado. Entonces, el hilo internamente que tiene el fusible, como está diseñado para soportar una carga, para proteger el switch, para proteger el interruptor, para proteger los cables y el bombillo, se quema, se vuela. Usted coloca uno nuevamente de 10 amperes. ¿Y qué sucede? A la semana otra vez se quema el fusible. Entonces usted dice, hombre, un amigo me sugirió que en vez del fusible de 10 amperios colocara uno de 30 y nunca más se volvía a quemar. Positivo. Usted cogió, quitó el de 10 y puso uno de 30 aquí. Sí, positivamente nunca se volvió a quemar el fusible, pero como a la semana usted siente que se le está prendiendo el carro. ¿Por qué? Porque el fusible no protegió y se empezó a recalentar internamente el cableado y se empieza a quemar. Como el cableado va dentro de un arnés con otros cables, esos se empiezan a quemar, se forma un cortocircuito y se enciende la instalación y se quema el auto, la moto, el motocarro, el vehículo que usted tenga. ¿Por qué? Porque la función del fusible es proteger y usted hizo caso omiso a lo que le está diciendo el fabricante, que este circuito era solo para proteger con 10 amperes, y lo que hizo aumentar un fusible de mayor amperaje y no alcanzó a proteger contra una avería. Entonces ese es el funcionamiento o la función de un fusible, y cada uno tiene su respectivo código de colores. Cada uno tiene su respectivo código de colores. Bien, después de haber conocido el fusible, vamos a ver qué es una bombilla incandescente, porque yo coloqué aquí una bombilla normal que se utiliza con corriente alterna, que se utiliza en las casas domiciliariamente, pero funcionan igual. Los electrones entran por uno de los contactos, sube, y al entrar por el filamento, que es un dispositivo diseñado para que los electrones lleguen hasta aquí y haya una oposición al paso de los electrones. Entonces, cuando hay una oposición del paso de los electrones, ¿qué sucede? Que todos quieren pasar a la vez, y ese esfuerzo por pasar produce fricción, produce recalentamiento, y es lo que hace que el filamento se vuelva incandescente, y los que logran pasar van saliendo por aquí, pero se genera lo que se quiere, que es la intensidad de luz. Entonces,
Me vuelvo nuevamente acá a una gráfica que tengo aquí la vez pasada. Ese filamento es una oposición al paso de la corriente. Si en el sistema hidráulico tenemos un estanque y le colocamos un tubo de 1 pulgada, si no le colocamos nada, el agua va a salir libremente. Pero si le colocamos una turbina, el agua le tocaría mover la turbina y eso sería una oposición al flujo de agua, lo que incide en que a la salida el chorro se va a cortar o va a perder fuerza, porque sería una resistencia. Igual sucede con la bombilla eléctrica. El filamento es una resistencia al flujo de los electrones, lo que hace que ésta se vuelva incandescente, pueda dar luz y continuar los electrones su camino. De esta forma funciona una bombilla eléctrica por medio del filamento, que es una oposición al paso de la corriente. Esta tiene lógicamente un diseño especial, que metal especial, también está al vacío para que no se dañe y pueda irradiar luz. Tenemos también un dispositivo conocido como flash, que vamos a tener la oportunidad en la práctica de desarmarlo y ver cómo está compuesto internamente. Hoy día los flashes han avanzado mucho, ya son electrónicos, pero los primeros flashes como este que está aquí, esto es de los primeros, ya este es electrónico. Estos estaban formados por medio de una bobina parecida a la que tiene el relé, y una plaquita en la parte superior que hacía el contacto, y era bimetálica, entonces esta con el calentamiento se doblaba y volvía a su posición normal, entonces hacía contacto interno de un dispositivo a otro para producir lo que era el apagado y el encendido de una luz, porque este es el causante o el culpable de que cuando nosotros vamos en un vehículo a la derecha, la luz trasera y delantera de la derecha empiece a titilar, a prenderse y a apagarse. Si vamos para la izquierda, él es el culpable el causante de que la luz se prenda y se apague, por una condición interna de fabricación que tiene, que ya vamos a conocerla más adelante. De igual forma también el que es electrónico, este que tengo aquí a la izquierda, también tiene unos componentes, ya está hecho con integrados, transistores, diodos, resistencias, una serie de componentes que ya puede hacerlo de forma electrónica y no de forma mecánica como lo hacían los anteriores componentes, como el flash de direccionales. La batería, la que vamos a dedicar una clase completa a ella, pero quiero así brevemente para que ustedes vayan teniendo la idea de algunos componentes. La batería está conformada internamente por celda, aislador, placa, carcasa, tapones, conector, bornes. Pero internamente una batería son 6 baterías pequeñas, 6 pilas pequeñas. Le pongo el ejemplo. En su casa el control remoto del televisor tiene 2 baterías, 2 pilitas pequeñas. Si usted la toma y busca el voltaje en un lado, dice 1.5 voltios. Y si son 2 baterías, están conectadas en serie. Ya nosotros vimos en la clase, una de las clases anteriores, que eran circuitos en serie. En los circuitos en serie los voltajes se suman. Entonces quiere decir que el control remoto funciona con 3 voltios. En este caso, la batería de un automóvil, de un vehículo, está conformado por 6 baterías pequeñas internamente que están separadas. Cada una está metida dentro de su receptáculo, aquí, dentro de su espacio, y están conectadas como esta batería, que es una de las baterías más antiguas, que venían así, por medio de estas placas conectoras, eran de plomo, que conectaban una placa con la otra, o un vaso, como se le dice. Entonces, quiere decir que si usted mira, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 espacios
Estos son las tapitas por donde se le revisa el agua y el nivel del ácido cuando le van a hacer algunos mantenimientos a algunas baterías que se les hace mantenimiento. Entonces, cada uno de estos hace conexión con una batería o una pila diferente. Si son 6, quiere decir que cada una es de 2 voltios. 2 voltios, 4, 6, 8, 10, 12 voltios. Entonces, como están conectados en serie, al final, entre negativo y positivo, suman los 12 voltios. Entonces, así funciona la batería. Está metida dentro de una solución electrolítica que tiene un porcentaje de agua desmineralizada y un porcentaje de ácido. Y ya vamos a tener la oportunidad también de hablar un poco más a fondo de la batería. Simplemente aquí es para que conozcan el componente y puedan tener idea de cómo funciona el circuito. Él almacena la corriente eléctrica, de forma química, porque tiene esa solución electrolítica. Tiene esa solución electrolítica de ácido sulfúrico y agua destilada. Entonces, esa es la batería. De todas maneras, les va a quedar la diapositiva para que puedan analizarla bien y miren los componentes y hacer sus propias investigaciones también. ¿Qué recuerdas? Muy bien, vamos a hacer un breve repaso de los 4 componentes más importantes que vimos y que uno de los que quiero que conozcan más a fondo, que son los relés y los fusibles. Son los 2 más importantes, relé y fusible. Si conocemos a fondo los relés y el funcionamiento de los fusibles, nosotros vamos a ser capaces de hacer cualquier circuito. Aparte de eso, vimos el flash y vimos la batería. Entonces, en la próxima clase les prometo que vamos a hacer algunas prácticas donde vamos a estar poniendo a funcionar lo que es un relé. En fin, vamos a hacer varios circuitos y yo sé que todos van a sacar el máximo provecho. Bien, hasta el momento creo que fuimos claros. Espero hayan tomado sus notas, hayan sacado el máximo provecho. Estudien, repasen y en un futuro sé que van a hacer sus propios circuitos. Gracias por la atención prestada y nos vemos en la próxima clase.